Heterocromatina. En los organismos eucariotas, al contrario que en los procariotas, el ADN se encuentra empaquetado en forma de un complejo nucleoproteico denominado cromatina, que contiene el mensaje hereditario. La cromatina se encuentra localizada en el núcleo y está organizada en varias entidades separadas, los cromosomas. El concepto de heterocromatina, en 1928, Emil Hates, basándose en observaciones histológicas, definió la heterocromatina como los segmentos cromosómicos que aparecían muy condensados y oscuros en el núcleo, en interfase. De hecho, la cromatina está formada de una maraña de fibras cuyo diámetro no solo varía durante el ciclo celular, sino que también depende de la región del cromosoma observada. La eucromatina activa está formada por una fibra de un diámetro que corresponde al de nucleosoma, que es un segmento de ADN bicatenario enrollado alrededor de homodímeros de las histonas H2A, H2B, H3 y H4. En la eucromatina inactiva, esta fibra se enrolla sobre sí misma gracias a la histona H1 para formar el solenoide. La interacción con otras proteínas no histonas provoca mayores grados de organización. En cuanto a la heterocromatina, la fibra que la constituye se encuentra más condensada y a menudo aparece formada por agregados. Su formación requiere numerosas proteínas adicionales que incluyen las proteínas HP1, heterocromatin protein 1 o proteína de la heterocromatina 1. Hay dos tipos de heterocromatina, HC constitutiva y HC facultativa, que se diferencian poco dependiendo del ADN que contienen. La riqueza en ADN satélite determina tanto la naturaleza permanente o reversible de la heterocromatina como su polimorfismo y propiedades de tinción. Heterocromatina constitutiva. La heterocromatina constitutiva contiene un tipo particular de ADN denominado ADN satélite, formado por un gran número de secuencias cortas repetidas en tándem. Los tipos principales de este ADN son el ADN satélite alfa y los ADN satélite 1, 2 y 3. Estas secuencias de ADN satélite son capaces de plegarse sobre sí mismas y pueden tener un papel importante en la formación de la estructura altamente compacta de la heterocromatina constitutiva. La heterocromatina constitutiva es variable, es estable y conserva sus propiedades heterocromáticas durante todas las etapas del desarrollo y en todos los tejidos. La heterocromatina constitutiva es altamente polimórfica, probablemente debido a la inestabilidad del ADN satélite. Este polimorfismo puede afectar no solamente a su tamaño, sino también a la localización de la heterocromatina y aparentemente no tiene un efecto fenotípico. La heterocromatina constitutiva se encuentra fuertemente teñida en la técnica de banda C, lo que es el resultado de una renaturalización muy rápida del ADN satélite tras la desnaturalización. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line. Estas secuencias dispersas a lo largo del genoma podrían promover la propagación de una estructura cromatina condensada. La heterocromatina facultativa es reversible. Su estado heterocromático depende de la etapa del desarrollo y del tipo celular. Los ejemplos de este tipo de heterocromatina son el cromosoma X inactivo de las células somáticas femeninas y la vesícula sexual inactiva en la etapa del paquiteno de las meiosis masculinas. La heterocromatina facultativa no es particularmente rica en ADN satélite y por ello no es polimórfica. La heterocromatina facultativa no se encuentra nunca teñida en la técnica de banda C. Propiedades de la heterocromatina. A pesar de las diferencias descritas anteriormente, la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa tienen propiedades muy similares. La heterocromatina está condensada. Este es de hecho lo que define la heterocromatina y por ello es aplicable tanto a la
heterocromatina constitutiva como la facultativa. Esta elevada condensación la hace fuertemente cromofílica e inaccesible a la DNasa 1 y en general a otras enzimas de restricción. El ADN de la heterocromatina se replica más tarde. La incorporación de varios análogos de nucleótidos muestra que el ADN de ambos tipos de heterocromatina se replica tarde. Esto es el resultado, por un lado, de un elevado grado de condensación que evita que la maquinaria replicativa accede fácilmente al ADN y por otro lado de su localización en un dominio nuclear periférico pobre en elementos activos. El ADN de la heterocromatina se encuentra metilado. El ADN de la heterocromatina constitutiva se encuentra altamente metilado en las citosinas. Por ello, un anticuerpo anti-5-metilcitosina marca fuertemente todas las regiones de este tipo de heterocromatina. Por lo que se refiere a la heterocromatina facultativa, la metilación de su ADN es menor, aunque los análisis mediante enzimas de restricción sensibles a la metilación revelan una importante metilación de los islotes, específicamente localizados en las regiones que controlan la expresión de los genes. En la heterocromatina, las histonas se encuentran hipoacetiladas. Las histonas pueden sufrir una serie de modificaciones posttraduccionales en su extremo N-terminales que pueden afectar a la propiedad activa genética de la cromatina. La hipoacetilación de las colas N-terminales de las histonas, principalmente de las lisinas, están asociadas con la cromatina inactiva. Por el contrario, las histonas hiperacelitadas son características de la cromatina activa. La desatilación de histonas es un mecanismo absolutamente esencial para el control de la expresión genética. Existen numerosos factores de transcripción que presentan una actividad acetiltransferasa de histonas o desacetilasa de histonas. Las histonas de la heterocromatina se encuentran metiladas en la lisina 9. La metilación de la lisina 9 de las histonas H3 parece que está muy relacionada con el proceso de heterocromatinización del genoma, tanto en la formación de heterocromatina constitutiva como facultativa. La heterocromatina es transcripcionalmente inactiva, a diferencia de lo que ocurre en drosofilia. La heterocromatina constitutiva humana no contiene genes y la incorporación de uridina triada en los cultivos celulares no produce ningún tipo de marcaje a este nivel. La heterocromatina facultativa es relativamente pobre en genes y estos generalmente no se transcriben en el estado de heterocromatina. La heterocromatina no participa en la recombinación genética. De modo general se acepta que la heterocromatina constitutiva no participa en la recombinación genética. La no existencia de un emparejamiento preliminar de las regiones heterocromatínicas homólogas se podría deber al polimorfismo característico de estas regiones que lo dificultarían, aunque no lo harían imposible. La heterocromatina constitutiva también actúa reprimiendo recombinaciones en las regiones de eucromatinas adyacentes. Por lo que respecta a la heterocromatina facultativa, tampoco participa en la recombinación meiótica cuando se encuentra en su forma inactiva. Eucromatina es una forma ligeramente embalada de la cromatina que es rico en la concentración de gen y es a menudo bajo la transcripción activa. Eucromatina comprende la parte más activa del genoma dentro del núcleo de la célula. 92% del genoma humano es eucromática. La estructura de la eucromatina es una reminiscencia de un conjunto de cuentas. Se desarrollaron a lo largo de una cadena en los que las cuentas representan nucleosomas. Los nucleosomas están compuestos de 8 proteínas conocidas como histonas, con aproximadamente 147 pares de bases de ADN herida alrededor de ellos. En la eucromatina, esta envoltura está suelto para que pueda accederse a la DNA'. Cada núcleo histona posee una estructura cola que puede variar de varias maneras. Se piensa que estas variaciones actúan como interruptores de control maestro que determinan la disposición general de la cromatina. En particular se cree que la presencia de lisina metilada 4 en las colas de las histonas
Actúa como un marcador generalmente de eucromatina.